Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. Vamos a dar inicio, ¿sí? A lo que corresponde a la sesión número 11 del curso de Ingeniería de Procesos. A ver, ¿me confirmas si me escuchas, si está todo ok? Para empezar. Sí, profe, buenos días. Ok, listo. Vamos empezando entonces. A ver, jóvenes, ¿qué tal? Bueno, ya, en primer lugar, sí, indicarles que ya a partir de esta semana vamos a iniciar un nuevo tema. Ya vamos a ver todo lo relacionado a lo que es el tema de BPM, BPMN, ¿no? Que es la notación de gestión de proceso de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí en adelante vamos a trabajar gráficos todos basados en esa notación. Hasta, al menos hasta la penúltima semana de las clases, ¿no? Bueno, de terminar el curso. Vamos a ir semana a semana, ir viendo lo que corresponde a la parte de los formatos, de los iconos, de las conexiones, ¿no? Con respecto a este tipo de diagramas. También a partir de la próxima semana vamos a comenzar a usar un software, ¿no? Que me va a permitir hacer los diseños de en este caso del formato BPM. No sé si ustedes ya habrán llevado, por ejemplo, vamos a utilizar el software en este caso llamado Visagi, ¿no? Que es un software que nos va a permitir hacer todos estos diseños, ¿no? Bueno, ya más adelante vamos a ir viendo, ¿sí? Si alguno de lo tienen instalado, en buena hora. Si no, ya tendrían que descargarlo ya en el transcurso de la semana y bueno, y la siguiente estaríamos iniciando ya con los diseños ya prácticamente. Y, con respecto a la parte de de sus otros diagramas que han ido avanzando, ya a partir de la otra semana, vamos a dejar un espacio, como ya vamos a hacer más parte práctica que teórica, ya vamos a dejar al menos una media hora al final o unos 20 minutos por lo menos al final de cada clase para ir asesorando con respecto ya a los trabajos que ya hemos terminado, ¿no? O sea, los diagramas que ya han sido terminados. Listo, eso sería con respecto a los otros diagramas de los temas anteriores. En los diagramas de BPM, ¿sí? Van a ver en sí dos formatos, o bueno, dos tipos de diagramas que van a presentar al final. Dentro del primer tipo van a abarcar obviamente todos sus procesos y en el segundo tipo de diagrama van a mencionar solamente los diagramas que, bueno, al menos uno o dos diagramas en los cuales ustedes quieran implementar tal vez una mejora, ¿no? Con respecto a los diagramas anteriores, ¿no? Entonces, el primer formato va a abarcar, por lo general, siempre por cada IDF3 que tú tengas, por lo general, ¿sí? No es una regla, ¿no? Pero por lo general vas a crear lo que es un diagrama BPM. ¿Ya? Por lo general, si tú tienes, por ejemplo, 5 diagramas IDF3, crearías 5 diagramas BPM. Normalmente, cuando ya hablamos de BPM, ¿por qué te digo por lo general? Porque no siempre va a coincidir, ¿no? Porque a diferencia del IDF3, que puede agrupar subprocesos en la parte interna, ese es en el IDF3, en el BPM, no necesariamente va a pasar eso. Algunos procesos, por ejemplo, van a tener que salir o dividirse o detallarse en otra parte del diagrama, ¿ya? Para que se pueda complementar y pueda quedar claro. Entonces, por eso que puede que algunos procesos se dividan, otros procesos se agrupen, otros procesos aparezcan dentro de otros procesos también, ¿no? Como los procesos internos.
Ya, entonces vamos a ir viendo. Todo va a depender, obviamente, de la situación, en este caso del caso, bueno, digo, del proyecto, ¿no? Todo va a depender del proyecto. Algunos van a tener unos formatos, otros formatos, ¿no? Listo, pero al final todos vamos a utilizar las mismas notaciones, ¿no? Las mismas reglas, las mismas conexiones. Solamente lo que cambiaría sería la estructura de acuerdo al contenido del proyecto. Listo. Ok, también quería hacerles una indicación con respecto, yo sé, bueno, algunos me enviaron algunos, algunos mensajes, algunos correos, ¿no? Indicándome que tuvieron algunos problemas con lo que es la parte de la conexión, ¿no? No todos, obviamente no todos, pero sí había algunos alumnos que tuvieron problemas con lo que es el cuestionario de la última clase, ¿no? De la evaluación. Bueno. Con respecto a esa situación, sí, está evaluándolo y bueno, puede ser que también haya sido problema del servidor. Ya, en algunos casos, algunos ya han estado enviando también porque tal vez se les desconectaba la computadora, el internet, bueno, situaciones que pueden pasar, ¿ya? Para, no voy a entrar en detalle porque cada uno ha podido tener un problema diferente, ¿ya? Algunos tal vez hayan tenido problemas, otros tal vez simplemente no completaron su formulario porque tal vez no practicaron o no estudiaron. Bueno, independientemente de la situación, como ustedes saben, yo obviamente yo no puedo, es diferente cuando nosotros estamos en una aula, uno ve el problema y uno trata de resolverlo ahí en ese momento, ¿no? Como docente. En esta situación a veces hay problemas que escapan obviamente de mí, porque a veces cuestión de internet, a veces ya depende de la zona, ¿no? Cosas a veces que pasan de manera general, ¿no? Y con respecto a lo que es tal vez problemas del servidor, bueno, ¿no? Que ha podido tal vez haberse dado, bueno, también, ¿ya? Pero como digo, esas situaciones escapan como digo, de mi control, ¿no? Entonces, generalizando, ya generalizando, no, o sea, para aquellos alumnos, ¿no? No voy a, bueno, está revisando de manera así, se podría decir, revisar las evaluaciones, porque nosotros, el sistema nos entrega un informe de alumno por alumno, ¿ya? Que sea en qué momento en qué momento han marcado, en qué momento van guardando en este caso, la pregunta, si marcó o marcó al final. Todos esos detalles, bueno, al sistema nos da toda esa información. ¿Qué tiempo se demoró? ¿En qué tiempo? O sea, ahora, que haya habido problemas tal vez en ese momento, tal vez los problemas obviamente no los registra, ¿no? Pero sí registra los eventos que va en este caso el alumno va guardando, va marcando y al final o tal vez marcó fuera de tiempo y todo eso. Eso se visualiza ahí, pues, ¿no? Nos da como un informe por alumno, ¿no? Por alumno. Pero hay casos que son parecidos, hay otros que han tenido otra situación, no han registrado, bueno, ya. Como le digo, generalizando todo, independientemente de la situación, he optado ya en el día de hoy, sí, voy a habilitar lo que es un cuestionario con un valor máximo de 15, ¿ya? He tratado de buscar ahí yo sé que tal vez para algunos ¿no? Ahí les va, obviamente si ya tienes 15, ya no darías pues, ¿no? La evaluación, ¿ya? Entonces, eso es lo que había optado, ¿ya? Entonces, ese cuestionario es alternativo, ¿ya? Si tú tienes, por ejemplo, 14 y no quieres darlo, no lo das, ¿no? Y ahora, esa es una segunda oportunidad que se le va a dar a los alumnos. Como le digo, hay problemas por parte de ustedes en las conexiones, hay cosas que yo tampoco puedo controlar, entonces yo he optado por esa situación, ¿ya? Entonces, proponerles, ¿sí? Que desarrollen, voy a habilitar determinada la clase, habilito dicho cuestionario, ¿ya? Va a tener un valor máximo de 15, va a tener una duración de 20 minutos para que tú marques, también es para marcar, ¿ya? Ahora, lo que sí te voy a dar e indicar, y que lo tengas muy presente, es que si tú optas por desarrollar ese cuestionario, ¿ya? Los que optan por realizar el cuestionario, en este caso este cuestionario que voy a proponer el día de hoy, reemplaza totalmente tu nota anterior, ¿ya? O sea, no vayas a pensar que va a quedar la nota más alta, ¿ya? Entonces,
Por eso que te estoy indicando. No lo voy a tomar, o sea, terminada la clase, lo voy a activar a partir de las 2:30 de la tarde más, o 2 de la tarde aproximadamente, ya 2 de la tarde hacia adelante. Ya, o sea, van a haber una disponibilidad en un promedio hasta las 5 de la tarde, para que tú puedas acceder y puedas ahí desarrollar tu cuestionario. Ahora, tú ya sabes que cuando no quiere decir que el cuestionario va a durar todo ese tiempo, sino que tienes que, si es que el sistema no te muestra un contador, tú tienes que llevar tu tiempo. Ya trata de llevar tu tiempo, calcula, es para marcar, no es tanto tampoco no es un caso, no es un problema que tienes que resolver. Aquí solamente lee la pregunta y marcas, ¿no? Entonces, yo he optado por esa situación. Ahora, ese es un punto, ¿no? Ya, ahora no sé, yo como le digo, eso ya queda de manera opcional. Ya, para aquellos, obviamente, si tú tienes más de 15, ya no tendría sentido que lo estés desarrollando, porque al desarrollar todo el cuestionario vendrías a obtener la misma nota. Ya los que tienen más nota, obviamente, ya pues ¿no? Y ¿qué te digo? No tendría sentido desarrollar un cuestionario que tiene valor de 15 si tienes 17, por ejemplo, ¿no? 19, por ejemplo, entonces ya no. Y para ellos ya no, pues, ¿no? Yo tengo un registro de todo de los eventos que han pasado, entonces, por eso es que les voy a dar un tiempo en la tarde, como también como para que tal vez repasen un poco y revisen algunas notas, ¿no? Y ya el cuestionario quedaría activado aproximadamente de las 2 hasta las 5 de la tarde, ¿ya? Con un tiempo de 20 minutos y con una nota máxima de 15, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? Estamos ahí para solucionar ese problema de los inconvenientes, como también que revisas tu conexión, que todo esté ok, para que inicies tu cuestionario y todo eso, ¿ya? ¿Quedamos o no? ¿Sí? ¿Todo ok, jóvenes? Para aquellos que tuvieron problemas, también ahí está incluido, ¿ya? Ya. Listo, jóvenes. Entonces, queda clase punto para pasar ya a la clase y continuar, y ya eso queda solucionado ahí. Ya cuando resuelvas tu cuestionario hoy día en la noche, reviso y automáticamente actualizo todas las notas. Yo las notas ya las tengo, ¿no? Sino que falta nada más, quería darles esa indicación para evitar problemas futuros, ¿no? Para que no haya problemas ahí. Listo, jóvenes. Ok, entonces, ¿alguna duda, alguna consulta? Ya para empezar la clase. Listo, jóvenes, entonces todo ok. Vamos empezando entonces. Ok. Ya no se olvide entonces, hoy día va a estar disponible el cuestionario. Ya miren, para evitar, porque yo tengo todavía, después de ustedes, tengo clase con otro grupo. Ya voy a habilitarlo a partir de las 2 a 5. ¿Ya? ¿Alguien tiene problema con el horario? Ese es el tiempo de disponibilidad, pero ya cuando inicias tu cuestionario tiene un tiempo límite, pues, ¿no? De duración. ¿Nadie tiene problema con el horario? Al menos los que van a realizar el cuestionario, ¿no? Ok, ¿no? ¿Cuántas preguntas? Estoy evaluándolas si pueden venir entre 13 o pueden venir 14 preguntas por ahí, ¿ya? Estoy evaluándolo por ahí. Normalmente va a ser obviamente una pregunta bueno, un punto por pregunta, podría ser así. Tal vez una pregunta puede valer dos, pero básicamente es eso, ¿ya? ¿Sí? Sí, son los mismos temas, pues, de lo que se tomó de las clases pasadas, pues, ¿no? Son los mismos temas. Sí, son los mismos temas, jóvenes. Sí, algunos, como les digo, algunos me han enviado correos, otros me han enviado su cuestionario. Ya. El detalle aquí, a ver, quiero que me entiendan algo, jóvenes. El detalle aquí no es, ya, bueno, vamos a suponer que hubo fallas con tu conexión y todo eso, ¿ya? O sea, ya se dio esa situación. Ahora, el problema es que cuando yo a veces tengo que, vamos a suponer, piden un reporte de las notas, ¿ya? Y a veces yo envío correos y todo eso, y lo que es, claro, si es un trabajo no hay problema, no se presenta lo que son el envío de los trabajos a través del correo, no hay ningún problema. Pero cuando es cuestionario es diferente, porque ahí estamos hablando de un tiempo, ¿no? De un tiempo donde el alumno es evaluado, ¿no? Para que marquen las preguntas y todo eso.
Entonces, en ese caso, ahí sí hay un informe que que genere en este caso el mismo sistema. Entonces, es por eso que desde un punto de vista, claro, puede hacerte valer, pero obviamente no te va a hacer valer tal vez en este caso, el cuestionario, porque como ya a veces algunos han enviado fuera de tiempo, entonces viene otra situación ahí, ¿no? Y para evitar eso, ¿no? De que algunos van a tener problemas y otros, entonces ya. Pero igual también les he tomado en cuenta, ¿no? Lo que me envía, ¿ya? Sí, pues, pues aparte no se preocupe, ¿ya? Solamente quiero que mm, varios que han tenido, no, bueno, no varios, algún grupo de alumnos que ha tenido problemas, tratar de solucionarlo y que quede registrado, ¿no? Esa evaluación dentro del sistema con tu nota correspondiente, ¿no? Sí, eso es básicamente, ¿no? Sí, joven, así que no, para evitar, porque ahí entrar caso por caso, alguno me va a decir, profesor, yo tengo esto, me sucedió esto, entonces ya. Y a partir de las siguientes evaluaciones ya van a ser presentación y va a ser exposiciones. ¿Ya? Así que ya no va a haber ya cuestionario, no va a haber trabajo. Solamente presentas tu trabajo y vas a hacer una pequeña exposición. Así va a ser en la siguiente evaluación continua, en la número 2. Y así también va a ser en la evaluación continua, bueno, en la final, pues, ¿no? La presentación de tu trabajo. ¿Ya? De esa manera vamos a trabajar en la siguiente, ya como para que tengas una idea. ¿Ya? Y evitar este tipo de situaciones. Listo, jóvenes. Entonces quedamos. Vamos empezando entonces con la clase. Como tú ya sabes, hemos estado viendo todo lo referente a los diseños de procesos. Ya hemos visto desde mapa de procesos, hemos visto ficha de procesos, ¿no? Hemos visto también lo que es IDF0. Dentro de IDF0 hemos visto el formato A-0, ¿no? Y hemos visto el A0, también dos niveles, ¿ya? Y también hemos visto el IDF3. ¿Ya? Entonces, ya hemos venido viendo diferentes diagramas. No te olvides que eso también tienes que irlo desarrollando en relación a tu proyecto. Ya tienes que ir también trabajando esa parte. Todos los diagramas que hemos visto, porque al final lo que vas a presentar van a ser los diagramas. Ya te voy a subir un formato para que vayas a ordenar. Más que todo vayas ordenando lo que ya tienes, ¿no? Nada más. Y al final, sí, y al final, bueno, disculpa, y ahorita que nos encontramos ya más de la mitad de lo que es el curso, vamos a empezar ya lo que es el último formato de diagrama que corresponde al BPM, ¿no? Que es un diagrama de gestión de proceso de negocio, ¿ya? Que a diferencia, se parece un poco a los anteriores. Se podría decir, algunas características de los anteriores, pero tiene obviamente su propio formato. Y además el BPM es un estándar. BPM es un estándar el cual no solamente es utilizado para la parte de ingeniería de procesos, también lo utilizan, por ejemplo, para la parte de administración, para la parte empresarial. Y entonces, como es un estándar y es un tipo de diagrama que puede ser leído en este caso, obviamente, por especialistas en lo que es procesos, ¿no? Por ejemplo, ingenieros industriales, tal vez. Entonces, es por eso que nosotros vamos a trabajar eso. Se puede decir, como es un estándar, vamos a trabajar en base a ese estándar. ¿Ya? Vamos a utilizar sus iconos, vamos a utilizar sus formatos. Y si tú, por ejemplo, ves un diagrama, te vas a otro país y lees un diagrama que está en este formato, en BPM, entonces tú lo vas a poder entender, porque tú ya vas a conocer los formatos, los iconos, vas a conocer las conexiones y todo eso. Entonces, ese es el detalle. ¿Ya? Ese es el detalle entonces con respecto a este formato. Es por eso que lo vamos a utilizar. Algunos dirán, profesor, pero ¿y el IDF? El IDF0 y el IDF3 también son estándares. Pero a diferencia del BPMN, que este estándar es mucho más detallado, es mucho más completo, si queremos llamarlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, es por ese motivo que vamos a trabajar, que en ingeniería de procesos nos exige conocer este tipo de notación. ¿Ya? En tu plataforma ya están habilitadas ya las semanas correspondientes. El archivo del tema 11 es el mismo archivo del tema 12 y el mismo archivo del tema 13. ¿Por qué, profesor? Porque los tres temas bueno, los han unido ahí en el archivo y aparecen ahí como tres temas. ¿No? O sea, los tres temas, 11, 12 y 13, los han fusionado en un solo archivo y es el mismo archivo tal que se repite en todos los temas. ¿Ya? Listo, entonces solamente quiero aclarar eso, vayas a descargar los otros archivos y básicamente lo mismo,
Ya es lo mismo, solamente los han subido. Es por eso que aquí en este archivo, ¿qué es lo que te está indicando? Tema 8, 9 y 10. Bueno, el formato que están tomando aquí, ¿por qué dicen profesor 8, 9 y 10? Porque como tú sabes, nosotros trabajamos en una semana basada en 18 sesiones. ¿Ya? Entonces, como nosotros tenemos más sesiones, lo normal o lo convencional es un grupo, un curso de 14 sesiones, es por eso que correspondería 8, 9 y 10. Pero como nosotros estamos en un formato de 18 sesiones, es por eso que esos temas recién nosotros están distribuidos en la semana 8, bueno, el tema 8 en la semana 11, tema 9 en la semana 12 y tema 10 en la semana 13. ¿Ya? Solamente ahí para ir aclarando, bueno, no vaya a generarse confusiones después. Listo. En los indicadores vamos a ir viendo por cada semana. Bueno, en esta semana nos corresponde en el indicador del tema número 8, que es aplicar las diferentes notaciones de BPMN, como eventos, actividades, decisiones, flow, swing lane. Ya vamos a ir viendo cada uno de esos términos. Artefactos, game, mediante lo que son los casos teóricos prácticos. Cuando nosotros hablamos de esto, y profesor, algunos dirán, profesor, pero se repiten los otros, son parecidos, ¿no? Claro, son parecidos porque vamos a ir viendo elementos diferentes en cada semana, ¿ya? Y vamos a ir viendo su uso, ¿no? Y de esa manera vamos a ir trabajando. Listo. Vamos viendo ahora, jóvenes, ¿sí? Vamos viendo ahora lo que es la notación. Hoy día vamos a avanzar con la parte teórica, ¿ya? La siguiente semana ya más avanzamos más con la parte práctica. Antes de continuar, ¿sí? Quiero que me confirmes si tú has trabajado con lo que es el software Visagi. A ver, confírmame si ya lo tienes instalado. Visagi, ya han trabajado, ¿eh? Ya, listo. Ya han trabajado entonces con Visagi. Ya, han trabajado poco, esta vez vamos a trabajar un poco, ¿no? Vamos a ver más detallado, más detalles. Ya, sí lo tienen instalado. Entonces, si la mayoría tienen instalado, nadie tiene problemas con el software, todos lo pudieron utilizar en su momento. Bien. ¿Alguien tuvo algún problema con el software? Nadie tuvo problemas con el software. Listo. Entonces, para la próxima semana sí ya va a ser de manera obligatoria que tengas instalado. Aquellos, por ejemplo, que tal vez hayan formateado su máquina o no tengan instalado, simplemente tienen que instalarlo. ¿Ya? Porque de aquí en todas las clases en adelante vamos a hacer los diagramas y los diseños en el software. Ya vamos a utilizar ese software. Entonces, sí o sí tenemos que tenerlo instalado. Si en caso no lo tienes, ingresas a la página de Visagi y ahí te da el enlace para que lo puedas descargar. Cuando lo descargas, lo instalas y en algún momento te pide, no necesitas licencia directamente, puedes tú ingresar con tu correo de Microsoft. Al momento que inicias a veces por primera vez, ahí te aparece la opción iniciar con Microsoft en la parte superior de la ventana y accedes con tu cuenta de IDA. Y puedes trabajar con el software sin ningún problema. ¿Ya? ¿Listo? Entonces de esa manera puedes acceder. No necesita, o sea, claro, necesitaría licencia si, por ejemplo, ya quieres a trabajar más cosas, otras herramientas que trae Visagi tal vez. Pero para lo que vamos a necesitar es suficiente. Listo. Vamos viendo lo que es la notación BPMN. Antes de empezar con este formato, con esta notación, tenemos que nosotros entender, ¿no? Cómo nosotros debemos modelar las áreas funcionales o procesos. Algunos autores consideran áreas funcionales, ¿ya? Áreas funcionales a lo que es, por ejemplo, área de ventas, área de logística, compras, área de producción, ¿no? Todas son áreas. Y otros los consideran en este caso, ¿no? Las áreas y los procesos son aquellos que están relacionados con las áreas. ¿Ya? ¿Te acuerdas que nosotros en un punto de los temas que hemos visto anteriormente, vimos también todo lo relacionado a la parte de procesos y áreas funcionales? ¿Cuál es la idea? La idea es lograr un punto de relación entre la área funcional y el proceso, ¿ya? Como tú lo estás observando ahí en el diagrama. Dice, al modelar el negocio para encontrar las necesidades de automatización,
¿ya? Es mejor hacer el análisis basado en las áreas funcionales. O sea, para la parte de automatización, ¿no? Involucradas en el negocio. Hubo procesos involucrados en el negocio. Dependiendo de lo que nosotros vamos a querer, se podría decir automatizar, ¿ya? Tenemos que partir de un punto de vista. Como tú puedes observar ahí en el gráfico, ahí vamos a tener lo que son, bueno, la empresa va a estar conformada por más de una área. Ahí tenemos, por ejemplo, 5 áreas, ¿no? Como tú ya sabes, si es un área, esta va a funcionar de manera jerárquica, ¿no? En base a funciones. Y por ende vamos a tener una organización vertical, ¿no? Un área funcional trabaja siempre de manera vertical. Por eso que ves ahí como una línea, ¿no? De manera vertical. Por eso ahí los procesos trabajan, como ya te había mencionado en las clases anteriores, trabaja de manera horizontal, ¿ya? De manera horizontal. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que los procesos, bueno, en el gráfico están generalizando porque ahí me está indicando que el proceso 1 está relacionado con la área 1 hasta el área 5. No, no necesariamente debe ser así. Ya por lo general un proceso se relaciona con una o dos áreas, ya con una o más áreas. Por ejemplo, el proceso de negocio 1 puede estar relacionado con el área 1, 2 y 3, por ejemplo. Y el proceso de negocio 2 puede estar relacionado tal vez con el área 2 y 4, por ejemplo. Y el proceso de negocio 3, por ejemplo, puede estar relacionado con el área 3 y 5, ¿ya? Simplemente que lo que están haciendo ahí es representar, ¿no? Representar la forma como se ejecuta o cómo se realiza el proceso, ¿no? De manera horizontal, ¿ya? Y como tú puedes ver, ahí hay una relación. El proceso trata de abarcar o de unir las funciones de cada una de las áreas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, nosotros del proceso de venta, no va a participar solamente una área. ¿Qué área participa? En el proceso de venta participa, por ejemplo, el área en este caso, de compras, el área obviamente de ventas, y participa lo que es el área, en este caso, por ejemplo, si la empresa tuviese, que te digo, un servicio de delivery, ahí también, por ejemplo, el área de despacho. Ya, mira, entonces, mira, 3 áreas para que la venta se llegue a concretar. Y todo eso solamente es el proceso de venta, nada más. Todo eso es el proceso de venta, ¿no? Para que la venta llegue a concluirse, se da todo eso. Entonces se relacionan 3 áreas. Muy aparte de que cada área tiene sus funciones independientes, ¿no? Porque cada área sabe lo que tiene que realizar. El proceso en sí, ¿qué es lo que va a lograr? Va a unir, en este caso va a tener la función, valga la redundancia, va a tener la responsabilidad del proceso de que todas y cada una de las áreas que se relacionan con él cumplan su trabajo de manera correcta y que un área no perjudique el trabajo de la otra. O sea, tratar de que todos cumplan, ¿sí? Es como una guía el proceso, ¿no? Es como una especie se podría decir, de estructura que me permite que el proceso en general se llegue a concluir de manera satisfactoria. Si te estaba yo hablando, por ejemplo, del proceso de ventas, este proceso va a iniciar con lo que es, por ejemplo, ¿por qué con el área de compras? Porque tiene que abastecerse la empresa de productos para poder vender. Y entonces es por eso que empieza con lo que es el área de compras. Una vez que tiene un stock de productos, recién se puede realizar o ejecutar lo que en este caso pasaría ya, por ejemplo, el área de compra le dice al área de ventas. Ya tenemos disponibles estos productos, ya está actualizado el sistema, ya puedes vender. Ah, ya. Entonces, recién el área de ventas comienza tal vez a lanzar o a ofertar esos productos a los clientes. Cuando ya se da, en este caso, el proceso ya de la venta, o sea, ya el cliente quiere un producto, lo paga. Y ahora vamos a suponer que el cliente es un producto que quiere que le lleven a su domicilio. Ah, ya. No todos, obviamente, no todos los productos. Algunos productos que el cliente lo va a llevar de manera directa. Pero quiere que le lleven a su domicilio. Entonces ahí ya, ¿con quién se complementan? Con el área de despacho, ¿no? O el área de envíos, tal vez, ¿no? Y no necesariamente debe ser un área que debe estar dentro de la empresa. Muchas veces la empresa hace uso de servicios de otras áreas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Listo, joven? Entonces, sí. A ver, ¿me confirmas? ¿Se entiende la idea de cómo el proceso trata de que todo, sí, de que todo se lleve o se ejecute de manera correcta?
¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, jóvenes, hasta ese punto? Todo ok. Listo, pues parece que no hay dudas ni ya, bueno, avanzamos. Vamos ahora viendo lo que son los procesos de una organización. Dice, son cada vez más. Si hablamos cuando hablamos de una organización, a ver, quiero que también no te vayas a olvidar. Una organización en sí puede ser, por ejemplo, una institución pública, puede ser una empresa privada. Cuando a mí me hablan de organización se refiere a ello, ¿ya? O sea, no necesariamente tiene que ser una organización como tal, ¿no? O sea, algunos dirán, pero no, pero una organización debe ser de tal tipo. No, no hay un tipo. Utilizan el término organización para referirse, ya sea como te digo, a una empresa, una institución pública, institución privada, no, ya, a cualquiera de ellos. ¿Ya? Pero le dicen organización porque está obviamente compuesta por diferentes elementos, ¿no? Entonces, y están organizados, ¿no? En determinadas funciones y muchas cosas más, ¿no? Entonces, por eso que le llaman organización. Entonces me dice, los procesos de una organización son cada vez más, ¿no? En este caso, ¿de qué tipo? Transversales a las áreas funcionales, lo que acabamos de ver en el diagrama, transversales. No se enmarcan solo al camino de un área funcional. Como te dije, puede estar relacionado con más de un área. Requieren de la intervención y apoyo de otras áreas funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que como tú ves, como ya están organizados los procesos, hacen que la empresa trabaje de manera transversal, o sea, horizontal. Algunas áreas van a querer o van a necesitar ¿qué cosa? La intervención y apoyo de otras áreas. Y esa es la idea, ¿no? Porque cuando se trabaja de manera jerárquica y no tomas en cuenta el proceso como tal, sino solamente tomas en cuenta la ejecución de las funciones de las áreas nada más, entonces no ves al proceso de manera general ni la relación que hay entre cada una de las áreas. Entonces puede surgir un problema en un área y, si no se, y como no hay comunicación directa con otra área, ahí viene a veces el problema. ¿Ya? Porque a veces ese problema genera otro problema a otra área. No sé si a alguien, por ejemplo, le habrá pasado, tal vez que está trabajando en una empresa y trata de, no, a veces el problema no es de esa área, sino a veces viene de otra área. Y a veces eso retrasa los trabajos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? De que haya, por ejemplo, a través de una plataforma, puede ser de algo alternativo, puede ser que la plataforma te ofrezca una facilidad de acceso tal vez a la información de otra área para poder solucionar determinado problema. O para poder enviar tal vez una consulta y una solución tal vez. ¿Ya? Entonces, mira, aquí hay un apoyo mutuo entre las áreas que participan en el proceso. Ya, eso también debemos tomarlo en cuenta. Los servicios que ofrece una organización y la gestión interna son cada vez más, ¿no? Los servicios, a diferencia de los procesos, hay que tener en cuenta acá los servicios que ofrece una organización son más resueltos de manera multidimensional y requieren de colaboradores multifuncionales. No sé si actualmente te habrás percatado y ahora las empresas no solamente te ofrecen un solo producto, un solo servicio, sino muchas veces el producto viene acompañado de otro producto o el servicio viene con tal vez con un servicio complementario adicional a veces. ¿De acuerdo? Entonces, mira, muchas veces tú vas a un ejemplo. Un ejemplo más conocido es, por ejemplo, cuando una empresa que vende computadoras. Su principal centro se podría decir, su principal punto de negocio vendría a ser la venta de productos, equipos, en este caso computadora, ya sea piezas o ya sea dispositivos finales completos. Entonces, pero también ofrece servicios, en este caso, por ejemplo, de armado, de mantenimiento, de reparación de dispositivos también, del mismo tipo de dispositivos que vende. Si ya una empresa tiene más de se podría decir, ofrece más de un servicio a un cliente o más de un producto a un cliente, ya estamos hablando que ya es una empresa
multidimensional. O sea, ya no solamente está orientada a la venta de productos, ¿no? Ahora, no sé si también te habrá pasado, por ejemplo, actualmente las empresas, no, las tiendas comerciales, ¿no? Eh, las grandes tiendas comerciales, tienen secciones de diferentes productos, ¿no? Tienen productos, por ejemplo, artefactos, tienen productos de vestidos, ¿no? Vestidos, ropa, ¿no? Zapatos, ¿no? Tienen otra sección, por ejemplo, de productos comestibles. Y en cada área hay especialistas. Es por eso que te dicen que también se requieren de colaboradores multifuncionales. Por ejemplo, en el área de artefactos hay personal de artefactos que te va a explicar la funcionalidad, en este caso, cómo trabaja ese dispositivo, ¿no? Si te vas a, por ejemplo, al área que te digo, de ropa, también hay personal ahí que te guía, por ejemplo, en relación a ubicar tal vez ciertas prendas. Entonces, actualmente, como dicen, las organizaciones ya han ido creciendo y ahora ya ofrecen, en este caso, servicios multidimensionales. Si nos vamos, por ejemplo, a una empresa hotelera, por ejemplo, actualmente a veces ya tienen convenio, por ejemplo, con restaurantes, ¿no? Pueden llevarles, por ejemplo, a veces desayuno, ¿no? Almuerzo, y hacen a veces tal vez algún descuento, ¿no? Ya no solamente a veces ofrecen solamente el servicio de hospedaje, sino también ofrecen otros servicios complementarios. Ya, entonces, mira, ¿cómo pueden ir cambiando? Actualmente, o sea, ya las empresas ya no se han cerrado en este caso, en su negocio, sino ya tratan de abarcar más cosas. Y obviamente si abarcan más cosas van a necesitar trabajadores de diferentes campos. Es por eso que dice que requieren de colaboradores multifuncionales. Vamos con el otro punto. Los problemas actuales requieren cada vez más que cosa, soluciones integradoras y mejora continua holística. Cuando me habla de solución integradora, se refiere que, por ejemplo, simplemente un sistema de información que tenga de manera centralizada el acceso a los datos de diferentes áreas, por ejemplo, para el área de gerencia. Porque de esta manera, por ejemplo, el gerente va a poder tener información de diferentes áreas que tal vez algunas estén en otros lugares de manera geográfica, pero como el sistema centraliza toda esa información, entonces va a poder tomar mejores decisiones sin la necesidad de estar comunicándose con el área. Porque el gerente podría tomar decisiones en base a la información que le brinda el sistema. A esto se refiere con soluciones integradoras. Es un ejemplo nada más, pueden haber muchos más ejemplos. Y la otra tenemos lo que es la mejora continua holística. Cuando me habla de la mejora continua holística, cuando a mí me habla del término holístico se refiere a algo global, algo general, a un todo, ¿no? Se refiere. Entonces me dice una mejora continua de toda, obviamente, la empresa. Claro que en un momento se va a mejorar parte de la empresa, y eso es verdad. Pero el mejorar esa parte de la empresa es para que el resto también del área de la empresa se vea afectada y mejore también. O sea, afecte, pero de manera positiva, ¿no? Y mejore. Entonces también no hay que perder, ¿sí?, el punto de vista general también de la empresa, de manera total. O sea, si este cambio, ¿de qué manera va a afectar al resto de las áreas, por ejemplo? O si los cambios que hagan en el área uno 2 3 y 4, ¿cómo afectaría al área número 5, por ejemplo? Entonces todo eso tiene que hacerse en una mejora continua, pero siempre tomando el punto de vista del todo, ¿no? Del todo. A ver, Jones, hasta aquí, hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que tengas? Ok, listo, jóvenes, avanzamos entonces. Vamos viendo ahora lo que son los beneficios de un enfoque por proceso de negocio.
¿Qué beneficios me va a traer si yo cambio bueno, en este caso la empresa cambia su punto de vista en relación ahora hacia los procesos, ¿no? Ya no de una manera jerárquica, sino en base a procesos. Ya no en base a funciones, sino en procesos. Va a haber obviamente mayor eficiencia y eficacia de los procesos. Cuando a mí me habla de eficiencia, ¿no? Y eficacia, si sumo las dos, va a resultar lo que normalmente conocemos como productividad, ¿no? Si me hablan de eficiencia, quiere decir que voy a realizar o voy a generar productos o voy a ejecutar servicios para los clientes de la mejor, bueno, optimizando lo que son en este caso los recursos de la misma empresa, ¿no? Eficiencia. Y eficacia es tratar de lograr, ¿sí?, el objetivo en menor tiempo posible. Claro que como tú sabes, la eficacia no toma en cuenta lo que son los recursos, pero es por eso que te dice mayor eficiencia y eficacia. Entonces aquí estamos fusionando, o sea, en pocas palabras sería, ayudaría que la empresa optimice sus recursos y realice y cumpla su objetivo en el menor tiempo posible. Eso sería lo que es mayor eficiencia y eficacia de los procesos. Luego vamos a tener lo que es mayor agilidad para la adaptación al cambio. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Cuando la empresa trabaja de manera independiente, por ejemplo, sus áreas, están trabajando cada una por su cuenta, o sea, por su cuenta, o sea, no hay mucha comunicación, la comunicación es mínima. Cuando se surge un cambio, por ejemplo, vamos a poner un área quiere hacer un cambio en su forma de trabajo, ¿no? Porque va a generar mayor, o va a hacer que la empresa produzca más, tal vez. Pero ¿qué pasa si las otras áreas no están preparadas preparadas para adaptarse a esa nueva forma de trabajo? Tal vez el área que lo está sugiriendo, obviamente que sí, pero el resto no. ¿Y por qué pasa esto? Porque como la mayoría está aislado cada área está aislado en su propio trabajo, en sus propias funciones, y no comparte tal vez una vista general como cuando si se trabajaría con formato en este caso de un formato de proceso, y si el proceso involucra más áreas, obviamente todos van a estar enterados tal vez de las mejoras que otras áreas están proponiendo, ¿no? Y va a ser mucho más fácil adaptarse porque no es que cada una de las áreas, como interactúan entre ellas de una manera frecuente, van a estar al mismo ritmo de trabajo. Y va a ser mucho más fácil adaptarse porque entre ellos hay un sentido de colaboración entre áreas. Entonces, por eso que dice mayor agilidad para la adaptación al cambio. También vamos a tener lo que es mayor alineamiento del negocio con tecnología de información. Cuando se crea un sistema de información y se instala, ¿no? Se instala en una empresa, muchas de las áreas, bueno, supuestamente se ha tenido que hacer una recolección de requerimientos y hacerse una validación y todo eso, ¿no? Pruebas y todo eso del software. Ya, bueno, independientemente de eso, si nosotros asumimos que ya se va a implementar el software, ya se implementó el software, ahora los trabajadores ya han probado el software anterior en unas versiones beta, pero ahora ya van a comenzar a trabajar con la versión final, ¿ya? Entonces, obviamente también si hay un monitoreo, hay todo un seguimiento, ya. Independientemente de eso, jóvenes, si, si la empresa, ¿no? En este caso, si la empresa, al momento de desarrollarse el software, cada área ha brindado, ¿qué te digo? Un formato tal vez de formularios que necesita tal vez, pero, pero a veces se implementa, pero a veces ese formato de un área gestiona un formato gestiona un conjunto de información que a veces es diferente a otra área y que debería tener una afinidad. Entonces, cuando las aplicaciones o las tecnologías de información se desarrollan por áreas, o sea, de manera independiente, a veces genera confusión, genera problemas, a veces los datos no coinciden. En cambio, si se genera todo en relación a todo un proceso, el formato del sistema va a ser compartido por cada una de las áreas involucradas y van a evitar problemas, ¿no? Porque todos van a entender el mismo formato, el mismo lenguaje. Es por eso que te dice que un enfoque por procesos
te va a dar o te beneficia en un mayor alineamiento del negocio con tecnología de información. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ese otro, sí, otro beneficio. A ver, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta que tengas para pasar a explicar algunos términos? Listo. Ok, entonces avanzamos. Vamos explicando algunos términos que vamos a necesitar para ir viendo lo que es el formato de BPM. En primer lugar, debemos entender que es un modelo, ¿no? Un modelo, por ejemplo, tú que ya has programado, por ejemplo, ya tienes experiencia en lo que son los modelos, por ejemplo, en la parte del punto de vista de programación, obviamente. ¿No? Tú ya sabes, por ejemplo, que un modelo en programación es una clase, ¿no? Es una clase que representa en este caso, ya sea una relación o una entidad, ¿no? Dentro de lo que existe, obviamente, en la realidad. Por ejemplo, un modelo, tú puedes ser, por ejemplo, un modelo categoría, modelo producto, modelo venta, por ejemplo, ¿no? Tú ya lo manejas en programación. Pero acá, sí, acá cuando hablamos nosotros de modelo, en sí va a ser un elemento que va a describir de manera detallada y lo suficientemente buena una realidad o de un sistema. No sé si tú habrás escuchado, también a veces dicen modelo de sistemas, dicen, ¿no? Modelos, ¿por qué? Porque son, en este caso, son estructuras que han sido construidas en base a la realidad y que ya han sido probadas también. ¿Ya? Entonces es por eso que en base a un sistema también se tomaría en cuenta lo que es un modelo. En nuestro caso también vamos a tomarlo obviamente vamos a tratar de llevar la realidad y haciendo lo que es, o utilizando en este caso el software de Visagi, hacer que este software, bueno, en este caso que esta realidad se pueda plasmar en en ese diagrama y que se convierta en un modelo, ¿no? Y que se convierta en un modelo, ¿no? Porque obviamente nuestro diagrama va a tener cosas, actividades, ¿no? Actividades que van a estructurar todo este modelo. Vamos ahora con el término de diagrama. Como tú sabes, un diagrama es una representación gráfica y visual de los procesos de una realidad, desde el punto de vista obviamente desde el curso, ¿no? Representación gráfica y visual. Tú ya sabes que es un diagrama, así que no hay ningún problema. Permite apreciar las interrelaciones existentes. Como tú sabes, de todos los diagramas que hemos venido viendo, hay relaciones entre actividades, por ejemplo. Las flechas, las conexiones, a eso se refiere, ¿no? Entonces, para que se considere un diagrama, se puede decir que representa la realidad, tiene que tener interrelaciones, o sea, una conexión con una actividad con otra, ¿no? Que se genere un sentido al momento de leerlos. También vamos a encontrar lo que son actividades, también vamos a encontrar las interfaces de otros procesos, como por ejemplo podrían ser subprocesos, y los problemas existentes. Hace posible la distinción también el diagrama de las actividades que aportan valor y las que no. Como el diagrama vas a plasmar todo lo que pueda tener la empresa, todo lo que se pueda representar. Entonces, vamos nosotros como me está indicando acá, va a ser posible una distinción entre las actividades que aportan valor y otras que no. No todas las actividades dentro del diagrama son importantes. Hay algunas que van a ser más importantes que otras. Entonces también tienes que tomar en cuenta eso. Vamos viendo ahora sí lo que es BPM, ¿no? BPM, como tú sabes, es gestión de procesos de negocio, ¿sí? Sino que está en sus siglas en inglés. Gestión, algunos le llaman proceso de administración, también administración de procesos de negocio o gestión de procesos de negocio. ¿Qué me dice? BPM es una estrategia para gestionar y mejorar el
desempeño. En este caso, la eficiencia y eficacia, es lo que te estaba mencionando anteriormente, de una organización, ¿no? Mejorar el desempeño de una organización y la optimización de sus procesos. Que esto sería lo más importante, optimizar. Muy aparte de gestionar y mejorar el desempeño de la organización a través, obviamente, de los esquemas, va a estar mucho más claro, se va a entender mucho mejor cómo funciona la empresa y se pueden detectar más rápido los problemas, ¿no? Pero, independientemente, bueno, complementariamente a eso, lo que me va a permitir es, obviamente, optimizar los procesos de negocio. Cuando a ti te habla de optimizar, no quiere decir que vas a tratar de que el proceso funcione mejor de lo que ya está funcionando. No, en algunas veces optimizar es, por ejemplo, acortar tiempos, ¿no? Utilizar tal vez los recursos necesarios, no desperdiciar muchos recursos, ¿no? Entonces, a eso es lo que estamos hablando, por ejemplo, de optimizar los procesos de negocio a través de la gestión continua de los procesos, en un ciclo cerrado de modelado, ejecución y medición. Cuando nosotros hablamos de los procesos inicialmente, cuando se van a implementar dentro de una empresa, se tiene que hacer un seguimiento. Si los procesos propuestos lo pueden realizar en este caso, los trabajadores sin ningún problema. Y me dice que es un ciclo cerrado porque normalmente no va a quedar ahí lo que es la gestión de procesos. En algún momento, claro que no va a ser tal vez todos los días, obviamente, pero sí al menos una vez al año se va a reevaluar, ¿no? Lo que es el diseño, ¿no? El diseño si está funcionando bien o tal vez hay que hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y aquí tenemos lo que es un esquema, ¿no? Que me dice BPM, tú ya sabes, gestión de proceso de negocio, que va a estar relacionado con otros puntos que son importantes, como es el diseño, lo que es el modelamiento, lo que es la ejecución, la monitorización, ¿sí? Y la revisión. Y de ahí comenzaría nuevamente el ciclo. Ahí tenemos el ciclo de vida de la gestión de un proceso de negocio. Vamos viendo cada uno de sus puntos. A ver, Juan, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? Todo ok. Listo, vamos entonces viendo cada uno de los elementos del ciclo de vida de la gestión de proceso de negocio. Si empezamos por el diseño, como te está indicando acá, dice diseñar los procesos de negocio as is. Ya vamos a llegar a ese punto, ¿ya? Aquí te estaba hablando de dos formatos, mira. Diseñar los procesos de negocio as is y capturar los problemas y desafíos del proceso. Y también diseñar lo que es el modelo to be de los procesos de negocio. ¿Qué diferencia hay? Como tú estás observando aquí, el proceso de negocio as is es básicamente la representación de la realidad actual de la empresa, de cómo está funcionando actualmente la empresa. Aquí no se va a recolectar información de que la empresa, o sea, la empresa debería funcionar así, no. Tal como está, si hay errores en la empresa, así se registra. Si hay problemas en la empresa, así se registra. Por eso que te dice, diseñar un proceso de modelo ASIS y capturar los problemas. Este formato de modelo ASIS es para representar lo que es la realidad actual de la empresa. Ahora uno dirá, profesor, ¿qué pasa si yo no tengo una, o sea, por ejemplo, el caso de nosotros? En el caso de nosotros, bueno, vamos a trabajar y estamos trabajando en lo que es un formato de empresa genérica, se puede decir, o general, ¿no? No estamos trabajando, lo ideal sería, pues, ¿no? En una situación normal, que tú que ubicas en una empresa y en esa empresa pudiesen desarrollar, ¿no? Lo que es la parte de menos de la recolección de datos para hacer sus diagramas. Pero, no, pero en nuestro caso, nuestro primer diagrama se podría decir como la versión 1 de nuestro diagrama va a ser nuestro modelo as is, ¿no?
Básicamente vamos a trabajarlo así. En la cual tú vas a tratar de detallar en esa versión lo que corresponde, por ejemplo, más que todo a las necesidades y problemas tal vez de la empresa. ¿Ya? Tratar de resaltar en el diagrama, ¿no? Esas partes. Y luego ya en el modelo 2B, vendría a ser, el modelo 2B en sí es la mejora del modelo as is. No es que sea mejor el modelo 2B, sino que se basa en lo que es el modelo as is, que es el primero que se hace, y luego en lo que es el modelo 2B se implementa lo que es la mejora basándose en el modelo anterior. Solamente la mejora. ¿Listo? Entonces ahí también tenemos el modelo 2B, que es para representar cambios y mejoras de un proceso, de un diagrama o un diseño ASIS. Vamos con lo que es la parte del modelar. Modelar, como tú sabes, es traducir los procesos de negocio, ASIS, cualquiera de los dos, a un diagrama utilizando una notación fácilmente legible y entendible por los involucrados. Como tú ves aquí, modelar, como tú sabes, en la parte de modelamiento es la representación, ¿no? De una realidad. En este caso, ya se localizó las realidades del modelo ASIS y el modelo 2B. Y lo que se va a hacer es tratar de modelar, de hacer un diagrama, ¿no? Que en este caso sea lo más entendible posible y que represente obviamente la realidad. Hasta aquí vamos a la parte de modelado. Vamos a lo que es la parte de ejecución. En la parte de ejecución, jóvenes, vamos a tener que desarrollar, probar y desplegar una aplicación de proceso de negocio que automatice el proceso de negocio tuyo. Mira, cuando hablamos de la ejecución, mira, tienes que tú entender que el curso está orientado a lo que son procesos en general. ¿Ya? Ese es el primer punto que no te debes olvidar. Son procesos en general que estamos trabajando. No estamos trabajando en lo que es, ¿qué te digo? Software. No estamos trabajando en eso. ¿Ya? Solamente si es que lo mencionamos es como una herramienta nada más. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo los procesos en sí de la empresa. Entonces, la parte de la ejecución me va a permitir probar y desplegar una aplicación de proceso. ¿Qué quiere decir? Algunas partes de la empresa o en algunas áreas van a tener su software, que le va a permitir verificar, ¿no? Y probar lo que es en la parte de la aplicación. No todas las áreas van a tener en software, obviamente, pero la idea es, si en caso, por ejemplo, la empresa no lo tuviese, ahí quedaría como un modelo ASIS y el modelo tuviese se estaría implementando lo que es la mejora. Y de esta manera se puede ejecutar y probar de una mejor manera, o sea, con un mejor rendimiento y optimización. En la parte de monitoreo, dice hacer seguimiento a indicadores claves del proceso para mantener la eficiencia, eficacia y desempeño a largo plazo. ¿Para qué sirven los monitoreos? Para que tú puedas saber, ¿no? Si algo está funcionando o está ejecutándose correctamente. Listo, entonces de esta manera se van a detectar, por ejemplo, problemas, y se va a mejorar también la eficiencia si se detectan los que son los problemas y varios elementos más. Vamos ahora con lo que es la revisión. La revisión, como mi nombre lo dice, ¿no? Review acá, que te dice que me permite renovar el proceso de negocio cuando deje de satisfacer o estar ahí alineado a las necesidades de los clientes y organización. Una renovación normalmente se hace periódicamente, por ejemplo al año, se hace una revisión total y luego se procede a renovar, si lo necesita, obviamente, si lo necesita. Listo, joven, entonces ahí tendríamos lo que son en este caso los elementos del ciclo de vida de un diagrama BPM. ¿Qué más me dice por acá? A ver, ya bueno, hasta aquí está este punto, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas?
Todo ok. Listo. Avanzamos entonces. Vamos ahora a lo que es un proceso de negocio. Identifica, dice, un conjunto de actividades complejas, ¿no? Un proceso que produce un resultado de valor medible y esperado que para el beneficiario, en este caso, y esperado para un beneficiario en particular. Existen dos categorías de proceso de negocio. La primera categoría que vamos a ver en este caso va a ser de servicio y la segunda de gestión. Ya, antes de continuar, no te olvides que esta guía está dividida en diferentes conjuntos de temas, ya de los cuales solamente vamos a trabajar hasta la parte de, sí, vamos a trabajar hasta aquí, hasta la parte de eventos. Nuestra parte de eventos, actividades, vamos a ver decisiones, hasta lo que son eventos nada más, trabajamos por aquí. Bueno, esto es la parte de eventos, todo esto, no, esto de acá queda. Todo lo que son decisiones quedan, trabajaríamos hasta esta primera parte nada más, la categoría de elementos generales. De ahí el resto lo estaríamos viendo en la siguiente clase. Ya con lo que es el Visagi, ¿no? Ya para ir diseñando. Vamos viendo entonces lo que son las categorías del proceso de negocio. Me dicen que hay de servicio y de gestión. Cuando un proceso es de servicio, la atención va a ser siempre hacia afuera de la organización, parte externa, ¿no? Están asociados a servicios definidos por la empresa. Los beneficiarios en este caso del proceso tienden a ser de tipo cliente. Algo que no te debes olvidar es cuando a mí me hablan de cliente, no necesariamente hace referencia a lo que es la persona que compra un producto. Claro que es lo que normalmente nosotros entendemos por cliente, ¿no? Que aquella es aquella persona o aquella empresa que adquiere un producto o un servicio. Deben de ser un cliente. Pero desde acá, de este punto de vista, nosotros debemos considerar cliente como alguien externo. ¿Ya? De esa manera debemos tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un cliente entonces externo, estamos hablando, pueden haber dos situaciones. La primera sería el cliente común y corriente, ¿no? El cliente que adquiere el producto y otro tipo de cliente, por ejemplo, en este caso, también se lo considera, por ejemplo, como el proveedor, ¿no? Que es un cliente, que en este caso, externo, ¿no? Porque interactúa con la empresa, ¿no? Y con el proceso, pero en este caso no se encuentra dentro de la empresa. Entonces hay que tener cuidado ahí en ese sentido porque algunos a veces confunden. Ese sería en cuanto al proceso de atención, bueno, series afuera, están asociados a servicios definidos por la empresa. También en la categoría de procesos por servicio tenemos lo que es que los beneficios del proceso tienden a ser de tipo cliente. Vamos ahora del punto de vista de gestión, ¿no? En este caso vemos el otro formato que dice una categoría de gestión, categoría de proceso de negocio desde el punto de vista de la gestión. Son internos a la organización. Todo lo que es gestión obviamente está hablando de la parte interna de la organización. Resuelven necesidades dentro de la empresa. Seguimos en la parte interna de la empresa. Y también los beneficiarios del proceso tienden a ser de tipo ejecutivo. Por ejemplo, como el gerente, los administrativos, los jefes de área, les podrían estar involucrados aquí. Listo, entonces ahí tenemos las dos categorías de proceso de negocio. Vamos viendo ahora lo que son los beneficiarios de los procesos de negocio. Un beneficiario, dice, en un proceso de negocio representa un rol jugado por alguien o algo externo al proceso de negocio y que interactúa o se relaciona con él. Existen dos categorías de proceso de negocio. Se parece a la anterior, ¿no? Por ejemplo, en la anterior que esta categoría de que en este caso de proceso. Acá es categoría en este caso de proceso de negocio. Que en este caso estamos hablando de qué. Estamos hablando aquí ya de se puede decir, de los usuarios, ¿no? De los usuarios de ese segmento. Tenemos categoría de proceso de negocio desde el punto de vista del cliente,
que vendría a ser un equivalente a uno que está relacionado a lo que es de servicio. Y el ejecutivo que está relacionado al de gestión. En el cliente, en el de tipo cliente, dice, existen ellos, bueno, los clientes en sí existen en el proceso de atención hacia afuera de la organización. Los procesos de negocio de los que se benefician tienden a ser de tipo servicio. Y el ejecutivo, dice, son miembros de la organización, obviamente, ¿no? Son los directivos ahí. Los resultados del proceso, en este caso, les sirven para la toma de decisiones. Para que puedan, por ejemplo, hacer inversiones, para que puedan hacer, tal vez en este caso, alguna implementación de algo. Esto toma decisiones. Y los procesos de negocio de los que se benefician tienden a ser de tipo de gestión. Cuando hablamos de los procesos de negocio, estamos hablando que algunos procesos, de que algunos procesos se van a beneficiar porque van a ser de tipo gestión. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la toma de decisión de la compra, por ejemplo, de ciertos productos para abastecerse, ¿no? En el área de compras o de insumos, el gerente le envían a él un presupuesto y él tiene que aprobar ese presupuesto para que recién se pueda realizar en este caso, dicho proceso, ¿no? ¿Listo? ¿Dónde encontrar beneficiarios de tipo cliente? Vamos viendo aquí dónde encontrar los tipos de beneficiarios. Tenemos al beneficiario, ¿no? De tipo cliente. ¿Quiénes encontramos aquí? Tenemos al consumidor externo, tenemos al proveedor externo, tenemos a las autoridades también externas, entidades legales y reguladoras, y software o hardware en otras organizaciones, dependiendo, ¿no? Sí, dependiendo. ¿Dónde encontrar beneficiarios de tipo ejecutivo? Obviamente son los socios de la organización, son los directivos, gerentes, ¿no? Ejecutivos, dueños de inversiones, software o hardware interno a la organización. El anterior era software o hardware. No te olvides que ese es externo, ¿no? Por eso que dice de otras organizaciones y en la parte de los beneficiarios de tipo ejecutivo son software o hardware interno de la organización. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, consulta que tengas? Todo ok. Listo, jóvenes. Continuamos entonces. Vamos viendo ahora algunas sugerencias para poder identificar adecuadamente a los beneficiarios de los procesos de negocio. Como tú sabes, pueden ser roles, como roles humanos, ¿no? Como por ejemplo, roles humanos son los cargos, trabajos, ¿no? Que tienen, por ejemplo, cajero, vendedor, recepcionista, asistente de almacén. Entonces estamos hablando de roles humanos. Profesor, también un software o un hardware también pueden ser, en este caso, beneficiarios. Claro, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un software, ¿no? Si hablamos de un software, un sistema de información, por ejemplo, de un banco, ¿no? En este caso va a proveer datos, por ejemplo, a una empresa, obviamente previo convenio, previo contrato de algún servicio, para poder acceder tal vez y verificar aquellos clientes que ya realizaron determinados pagos. Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, la parte de un software, que va a tener lo que se va a convertir en este caso en un beneficiario. Y profesor, en la parte de hardware, bueno, ahí podemos tener, por ejemplo, vamos a suponer un rol que puede tomar en cuenta un lector de huella dactilar, ¿no? O un lector biométrico de huella, ¿no? Para lo que es la asistencia, ¿no? En este caso, ¿cuál sería su rol? Controlar la asistencia, por ejemplo, de los alumnos, por ejemplo. Ese sistema, ¿no? Hardware, ahí tenemos lo que es hardware.
No tienes que confundir aquí, dice, no personas con nombres propios. Ahí no tenemos que aquí colocar, por ejemplo, al costado del rol, por ejemplo, vamos a poner vendedor Juan Pérez y un costado, digo, disculpa, coloca vendedor y un costado coloca Juan Pérez. No, solamente para definir esta situación solamente sería solamente vendedor, pues, ¿no? Nada más. Y no utilizar nombres propios como Juan Pérez. Vamos entonces, ¿qué otra? Eso sería de manera general. ¿Qué sugerencias cuáles estarían en este caso indicándome? Dice, no se encuentran fuera de las fronteras del proceso. Ah, ya, disculpa, que se encuentran fuera de las fronteras del proceso. ¿Quiénes se encuentran fuera de la frontera del proceso? Vamos a poner, por ejemplo, puede ser un proveedor. En este caso puede ser el cliente, ¿no? Entonces a ellos se refieren. También existen muchos más, ¿no? No se debe representar áreas, departamentos o parte de una organización, sino roles de ejecución. ¿Qué quiere decir cuando no se debe representar áreas? Por ejemplo, tú no puedes colocar una cosa que coloques vendedor y otra cosa que coloques área de ventas. Obviamente el área de ventas no va a ser el beneficiario directo, ¿no? Sino aquí quiénes son los beneficiarios son personas, ¿no? Software o hardware. No siempre está asociado con el nombre de un cargo en la planilla de la organización. Cuando nosotros hablamos de este tipo de beneficiario, como dicen, no está asociado con el nombre de un cargo en la planilla de la organización. Por ejemplo, un proveedor, obviamente no va a estar ahí, ¿no? No va a aparecer. Cada beneficiario debe estar asociado con al menos un proceso del negocio. Vamos ahora con lo que son los límites de los procesos de negocio. Dentro de los límites, el proceso de negocio está, dice, delimitado por el evento de inicio y el evento de finalización. Y esta nos vamos ya a la parte del diagrama ya, ¿no? De un diagrama EPM. Tiene un evento de inicio y un evento de fin. Obviamente, valga la redundancia, el evento de inicio comienza la interacción que realizan los beneficiarios, ¿no? Al comienzo del proceso de negocio. Es generalmente una solicitud o petición. O sea, con todo eso inicia lo que es todo el proceso del diagrama. También constituye el disparador del proceso de negocio. ¿Qué quiere decir? Que va a ejecutar determinados eventos cuando se dé el proceso de negocio. Evento de finalización. Evento de finalización. Su mismo nombre lo indica. Termina la interacción que realizan los beneficiados al final del proceso. Es generalmente para recibir resultados, ¿no? Para recibir resultados. Y los beneficiarios del proceso de negocio inician y finalizan el proceso. Esto es algo importante, Juan, entonces se olvidará. Inician y finalizan el proceso de negocio. Los beneficiarios. ¿Por qué? Un ejemplo práctico. Cuando, por ejemplo, un cliente se acerca a una empresa que vende determinados productos, adquiere su producto, lo paga su producto, pasa por el proceso de caja y todo, ¿no? Todo un proceso. Le entregan el producto, todo, está ok. Pero al final, el que va, por ejemplo, a almacén a recoger su producto, ¿quién va a ser? El cliente. ¿Quién es el que firma al final? El cliente, ¿no? Entonces, es por eso quién dice, quién inicia y quién termina el proceso. Los beneficiarios. Los beneficiarios del proceso inician y finalizan el proceso. En este caso, el cliente inició el proceso y terminó el mismo proceso. Listo, jóvenes. Hasta aquí terminaríamos lo que es la parte introductoria de lo que es BPM. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas?
Todo ok, listo. Avanzamos entonces. Acá hay un punto que te están, como subtema 8.1, te están hablando de algunos eventos que ya hemos trabajado anteriormente, ¿no? Que ya te he mencionado, en el formato IDF. Ya no lo voy a volver a mencionar, tú ya sabes, ¿no? Por ejemplo, que existen varios IDF, por ejemplo, en nuestro caso hemos trabajado con IDF 0, IDF 3, ya eso lo dejamos ahí de lado. Ya eso ya tú ya lo conoces. Vamos directamente a trabajar con lo que son las actividades dentro de lo que es un formato BPMN. ¿Ya? Vamos a trabajar con las actividades. Antes de empezar ya con los, se podría decir con la notación en sí, ¿ya? Vamos a revisar, sí, vamos a revisar lo que es, ¿qué es BPMN? ¿No? Disculpa, BPMN es una notación gráfica estandarizada basada en diagramas de flujo, ¿no? Tú ya sabes, si has utilizado lo que es el BISAG, ya sabes, tienes una idea más o menos de cómo es el BPMN, que me va a permitir definir los procesos de negocio, que también me va a permitir hacer modela también tanto la secuencia de actividades como los datos o mensajes intercambiados. Mira, esto es importante. Secuencia de actividades. También los datos o mensajes. Datos o mensajes intercambiados entre los distintos participantes de un proceso. ¿Qué más también tenemos? Se integra a los nuevos conceptos de la administración de proceso de negocio, BPM, que busca la integración de la gestión de las tecnologías de información. En algunos diagramas, por ejemplo, que nosotros vamos a realizar de BPM, vamos a mencionar algunos software que van a ser complementarios tal vez a algunos procesos. Por ejemplo, si hablamos de un proceso de compra online, por ejemplo, ahí uno de los actores va a ser, por ejemplo, uno de los participantes va a ser lo que es el sistema de información, ¿ya? Porque en una compra online no hay un vendedor, sino el que le envía la confirmación tal vez de la venta es el mismo sistema. Ya, entonces mira, ya, también eso se refiere. No quiere decir que todos los procesos que nosotros vamos a diseñar en BPM se van a representar a través de software, no. Parte de los procesos, ¿no? Algunos van a necesitar software, otros no. Listo, entonces ahí tenemos. Como tú ya sabes, es un estándar que ha ido evolucionando, ¿ya? Ha ido evolucionando poco a poco. Primero se creó inicialmente como un desarrollo del lenguaje, BPML, ¿ya? Luego, después pasó a lo que es se formó lo que es un grupo, ¿no? En lo que es agosto del 2001. Y comenzó, y bueno, en este caso se incorporaron 58 miembros de 35 compañías, mira. ¿Y por qué, profesor, pasa todo esto? Porque normalmente todas las empresas tratan de ir siempre mejorando, cambiando, ¿no? Y al buscar todas las empresas lo mismo, tener un solo objetivo, trataron de crear, ¿no? En este caso este estándar, y lo crearon obviamente, para poder diseñar sus procesos y de esta manera poder obtener, ¿qué te digo? Una estructura mucho más organizada, ¿no? Y todas las empresas, ¿por qué? Y obviamente las empresas que se unieron a esto, las compañías, son empresas muy grandes, ¿no? Son compañías muy extensas que las cuales necesitan una mayor organización, una mayor estructura para poder entender su funcionamiento muchas veces, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces, este estándar permitía ya realizar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Luego, en lo que es el año 2004 surge lo que es la versión, en este caso la versión BPMN, la 1.0, ¿no? Que fue el primer lanzamiento oficial. Luego, en este caso, lo que es en el grupo, bueno, ya teníamos un grupo ya estructurado y organizado, lo que es el grupo de gestión de objetos, ¿no? Que es el OMG, adoptó lo que es este formato, o sea, BPM adoptó ese formato en febrero del 2006. Actualmente, si no mal recuerdo, creo que ya existe la versión 2.2, ¿no? No sé si fue actualizada en el 2012 o 2014, ¿no? Pero por ahí, por esos años, se hizo dicha actualización, ¿no? Por eso, ¿qué actualización hay de una a otra? Más que todo es, que te digo, no quitarle cosas, no tal vez eliminar cosas, sino más bien agregarle elementos complementarios, ¿no? Más que todo es eso, de versión en versión. ¿Cuál es en este caso los objetivos de BPMN?
ser aceptado y usado por la comunidad de negocios. O sea que todo el área empresarial debe conocer esto, ¿no? Y como esto es un estándar, todos van a trabajar en lo mismo y todos se van a entender entre ellos. Si una compañía le envía un diagrama de BPM a otra compañía que han trabajado obviamente juntas, y en este formato las dos lo van a entender, ¿no? Al menos los trabajadores de estas dos compañías van a poder comunicarse a través de estos diagramas. También otro objetivo de BPMN es ceñirse a dar soporte o conceptos de modelado relacionados con procesos de negocio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a estar orientado a lo que es la parte de los conceptos y de modelado, ¿no? O sea, representar de manera correcta un modelo a través de un diagrama. Ser útil para esclarecer y analizar procesos de ejecución compleja. Como te dije, ¿no? Normalmente este tipo de diagramas es para procesos complejos. Me ayuda a entender mucho mejor, ¿no? Su especificación no debe ser ambigua. Debe haber un mapeo desde una o muchas instancias de la notación BPMN hacia instancias de niveles de ejecución. Cuando dice que la especificación no debe ser ambiguo, o sea que cuando se haga el diseño, tratar de que quede lo más estructurado y claro posible. Ya no es cuestión de agregar y agregar elementos y nada más, no, tienen que tener sentido, ¿no? Hasta ahí creo que no hay ningún problema, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Vamos viendo ahora lo que son las categorías de elementos. Acá, bueno, aquí dice decisiones. Las decisiones normalmente corresponden a otro tema, otro punto que está por acá. Ya, aquí creo que a esta parte de las decisiones, bueno, decisiones no están por acá. Estas son las decisiones, ¿ya? Ahí se han confundido de los títulos, ya. Las decisiones corresponden a esta parte, ya. Decisión exclusiva, eso de ahí. Esto creo que se han pasado ahí un tema, lo han estado pasando ahí. A ver, este de acá, a este sí corresponde lo que son las actividades. Lo que vamos a ver a continuación son actividades. Y lo que vimos anteriormente era la parte de los, bueno, relacionados a los eventos. Ya, listo. En lo que son las categorías de elementos que utiliza esta notación de BPMN. En este caso, ¿qué vamos a tener aquí? Por ejemplo, un conjunto básico de elementos de modelado que me va a permitir el fácil desarrollo del diagrama de proceso. Entre ellos, ¿qué tenemos? Tenemos los 4 elementos más básicos, que en este caso tenemos objetos de flujo, tenemos los objetos de conexión, tenemos las calles, tenemos lo que son los artefactos. ¿Cuáles son los más utilizados? Bueno, en este caso son los 3 primeros, ¿no? Algunos, por ejemplo, no optan por utilizar artefactos, así que no hay problema. ¿Por qué son los 3 primeros son los más utilizados? Porque nosotros tenemos que tener, por ejemplo, el objeto de flujo, ¿no? El objeto de flujo, que en este caso vamos a tener, que son los que tú estás observando aquí, ¿no? En esta gráfica. ¿Por qué le llaman objeto de flujo? Porque ellos van a darle la estructura al diagrama. Va a permitir que se pueda desplazar o pueda, como quien dice, pueda darse el proceso, diseñarse el proceso. ¿Qué objeto de flujo tenemos? Los más básicos tenemos 3, ¿no? Tenemos 3 objetos de flujo. Tenemos lo que son las actividades, tenemos lo que son los eventos y decisiones. Tenemos 3 elementos de flujo. ¿Por qué le llaman flujo? Porque, por ejemplo, una actividad, como tú ya sabes, vamos a suponer, que te digo, registrar cliente, por ejemplo, ¿no? Una actividad. Va a tener que conectarse con otra actividad y así sucesivamente. Y en algún momento tal vez se agregue lo que es una decisión, ¿no? ¿Listo? Entonces a eso se refiere. Objeto de conexión. Aquí vamos a tener diferentes formatos de conexión, ¿no? Vamos a tener aquí, por ejemplo, conexiones internas, que son con líneas sólidas, y conexiones y referencias externas con líneas discontinuas, ¿no? Entonces, mira, va a haber diferentes formatos de conexión. Y tenemos lo que son las calles, que son los espacios donde vamos a agrupar aquí a los, bueno, por roles, se van a agrupar los actores, ¿no? Y cada uno va a tener un grupo de actividades que va a ir realizando, ¿no? Entonces, para poder organizar, creamos lo que son las calles. Y los artefactos, que son elementos complementarios a lo que es el diagrama, que nos va a permitir detallar algunas cosas que tal vez no quedaron claras. Y ya para ir terminando, jóvenes, vamos a ver lo que son los objetos de flujo de tipo actividad. Lo de tipo evento lo vemos en la próxima, porque como tú ves, eventos existen varios tipos, eso ya lo detallo en la próxima clase. Voy terminando con lo que es objeto de flujo de tipo actividad.
Como tú sabes, una actividad en sí es una tarea o trabajo que se desarrolla en un proceso, ¿ya? Es algo, se podría decir que la actividad es como parte de un proceso. O sea, un conjunto de actividades me genera un proceso. Una actividad puede ser atómica o no atómica. Atómica, obviamente, que es que no se va a poder dividir, ¿no? Y la no atómica también le llaman compuesta. Existen dos tipos de actividades. Cuando a mí me hablan de una actividad de tipo proceso o de una actividad subproceso, es una actividad compuesta. Y si me hablan de solamente una tarea, es una actividad atómica, ¿ya? De una tarea es una actividad atómica. Y ahí vamos a tener, ¿no? Vamos a tener aquí estos elementos. Vamos a tener, por ejemplo, aquí lo que es una tarea. Como tú puedes ver, ese es su icono. Es algo sencillo, solamente es un rectángulo con unas esquinas redondeadas. Y profesor, y el subproceso y proceso. Vamos a tener también un icono similar a lo que es la tarea, con la diferencia que va a tener aquí un cuadro con un signo de más en la parte interna, ¿no? O en la parte, bueno, dentro del cuadro, ¿no? Que me indica que no es una tarea, sino es un subproceso porque se puede ampliar y, bueno, abrir ese elemento y puede ampliarse y detallarse mucho más. Y tendríamos lo que es un subproceso. Listo, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas? Todo ok, jóvenes. Listo. Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar hasta ese punto, jóvenes. No te olvides, a partir de las 2, ya a partir de 2, a ver, y porque yo termino mi clase, ya. Ya, más seguro, jóvenes, más seguro 2:30, ya, porque estoy terminando mi clase más o menos a esa hora, ya, y lo activo, ya, porque ahorita también tengo clases con otro grupo. Ya, entonces 2:30 hasta las 5:30, ya, 2:30 hasta las 5:30 va a estar disponible el cuestionario para que tú puedas ahí ingresar. No te olvides que solamente tiene un tiempo de 20 minutos y si en caso no te aparece el contador, lo tomas en cuenta, bueno, trata de llevarlo a un contador con tu celular o en tu computadora, ¿ya? Para que lo envíes antes y no haya ese problema de que se corte. Busca también una buena conexión, que no haya problemas con tu internet, todo eso para que no tengas esas dificultades, ¿ya? Y cierra sesión, ingresa a la sesión antes de iniciar tu evaluación para que no se te vaya a cerrar ahí la sesión, ¿ya? Ingresa una sesión nueva. Listo, jóvenes. Nos quedamos hasta ahí el día de hoy bueno, en este caso con el tema la sesión número 11.